Buenos días nuevamente, alumnos del cuarto medio B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Estamos en una nueva clase de química, cuya unidad que estamos evaluando y que estamos desarrollando es la unidad 0 correspondiente al repaso de cinética química. Vale mencionar, por supuesto, que esta clase tiene que desarrollarse bajo las mismas condiciones que una clase presencial, respetando nuestro turno para hablar, ya respetando a los compañeros y también a la profesora. Lo mismo de mi parte hacia ustedes, ¿ya? Primero que todo, chiquillos, vamos a establecer cuál es el objetivo de la clase que vamos a tener el día de hoy, ¿ya? El objetivo de la clase, entonces, consiste en comprender y relacionar la ecuación de Arrhenius con la constante de velocidad en forma gráfica y cuantitativa. Es decir, como nos preguntaba la compañera al inicio de la clase, si hubiese algún ejercicio de desarrollo, ya algún ejercicio que necesitase una estructura determinada, podría estar relacionado con la clase del día de hoy. ¿Ya? Porque hoy día lo que vamos a hacer es explicar qué es lo que pasa con esta velocidad que hemos estudiado durante todo marzo y que estudiamos el semestre pasado, qué es lo que sucede con esa velocidad cuando yo soy capaz de cuantificarla, o sea, cuando yo puedo calcularla y decir, el comportamiento matemático que describe la velocidad ya se puede relacionar con una ecuación. Y esa es la ecuación de Arrhenius, ¿ya? Para activar un poquito los conocimientos que tuvimos la clase anterior, vamos a decir que la ecuación de Arrhenius trabaja siempre con la energía de activación. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es calcular o saber cuál es la cantidad de energía que necesitamos para poder llegar al complejo activado. Entonces, mi pregunta para los cuartos medios es la siguiente. ¿Qué es el complejo activado? ¿O alguna característica de ese complejo activado que ustedes se recuerden? Estoy aquí mirando el chat si es que alguien se anima a responder. Es el como punto máximo de la energía de activación, Ya, porque llega para hacer la reacción. muy bien, Alanis. Bárbara dice, es el momento de mayor energía que alcanza la reacción, igual que Alanis, o sea, estamos hablando de un pic, ¿cierto? Y Giselle nombra la palabra y dice, es el pic de la energía en una reacción. Muy bien. Por lo tanto, nosotros sabemos que el complejo activado es un estado que dura mucho tiempo o es algo transitorio y muy corto. Nuestros reactantes alcanzan esa energía durante mucho tiempo. Dura poquito. O Dura sea, muy poquito. Excelente. Es algo muy corto. Muy bien, Melanie. Bárbara, Giselle. Alanis. Así es. Como estamos hablando de un estado muy cortito, nosotros tenemos que saber cuál es esa energía. Y para eso vamos a estudiar hoy día la ecuación de Arrhenius. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Arrhenius tenemos que comprenderla desde el punto de vista matemático, pero también relacionarla con la química, ¿ya? No nos va a servir de nada tener una ecuación llena de variables si no somos capaces de relacionar cada una de esas variables. Entonces, Arrhenius, cuando él propone y establece este diseño de la ecuación, dice que al aumentar la temperatura, se produce un incremento en los choques efectivos, y como consecuencia de ello en la velocidad y en la constante de velocidad de la reacción. Eso, ya lo que acaba de señalar Arrhenius, que cuando aumentamos la temperatura aumentan ya los choques o las colisiones efectivas, tiene relación con lo que hablamos la clase pasada, donde establecíamos que habían diferentes variables que afectaban o que incrementaban la velocidad, ¿ya? Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cuáles eran los factores que afectaban la velocidad de reacción? ¿Cuáles eran esos factores? Aquí me llegó un mensajito.
Ya, Melanie nos dice temperatura, presión, concentración, grado de división. Giselle vuelve a mencionar la temperatura y Bárbara también el grado de división de los reactantes. Muy bien. Por lo tanto, Arrhenius ya está estableciendo que lo que nosotros dijimos, que los factores, que habían ciertas variables que nosotros podíamos modificar para aumentar o disminuir la velocidad de ocurrencia que tiene una reacción química, se puede explicar a través de este modelo matemático. Y es así como nosotros llegamos a esta expresión. La expresión que obviamente ustedes ven en la pantalla y nos hace cuenta de que hay ciertos parámetros que describen ya cómo va a variar la energía de activación. Pero si nosotros miramos esta expresión decimos, chuta, hay muchas variables. Y estas variables obviamente tienen una significancia. Entonces, necesito que en sus apuntes ustedes sean capaces ya de establecer a qué corresponden cada una de estas variables. ¿Ya? La variable K la vamos hoy día a internalizar, a comprender, a recordar, y la vamos a designar como la constante de velocidad de reacción. La mayoría de las veces, la unidad de medida que tiene esta constante ya es de 1 partido en segundos. ¿Por qué hablo de la mayoría de las veces? Porque cuando vaya pasando la clase ustedes se van a ir dando cuenta que depende de la cantidad de especies que estén en la reacción. ¿Ya? Sin embargo, esta constante nos va a decir cuál es el factor que promueve esta velocidad. ¿Ya? Entonces, primero que todo, la ecuación de Arrhenius ya integra un factor K que se llama constante de velocidad de reacción. Pero si nos vamos nosotros al lado derecho, ya de esa reacción, de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que hay un parámetro A, que aquí obviamente hay un logaritmo escondido, ya que es una función exponencial, que aquí ya tenemos la energía de activación y tenemos otros parámetros como el R y el T. Entonces vamos a ir ordenadamente explicando que A corresponde a un factor de frecuencia. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿por qué nos va a importar a nosotros un factor de frecuencia? ¿Qué es eso? ¿Como un error en la correlación de cómo llegaron a esa expresión? Y yo les voy a responder que no, que en verdad ese factor de frecuencia lo que nos quiere evidenciar, ¿ya? Es que si nosotros aumentamos la temperatura, el factor de frecuencia va a cambiar. ¿Por qué? Porque él agrupa la cantidad de veces o la frecuencia con la que ocurren las colisiones efectivas. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos en la cinética? Que los choques entre las partículas sean efectivos. ¿Para qué? Para promover una reacción química más rápida y poder llegar a esta meta que es el producto que queremos formar. ¿Ya? Entonces, este factor de frecuencia nos va a indicar cuántas son las colisiones que tenemos ya dentro de una reacción química. ¿Ya? El Euler, ya, o el Euler, corresponde a la función inversa del logaritmo natural y, por supuesto, tiene una exponente. Y ese exponente, si ustedes se fijan, tiene un signo negativo, ¿ya? Que nos dice que es Euler elevado a menos E sub A sobre RT, ¿ya? E sub A ya sabemos que corresponde a la energía de activación. Y recordemos que la energía de activación siempre la vamos a medir en calorías o en joule. En este caso, como las reacciones necesitan energías muy grandes, lo que utilizamos es la expresión de kilojoule. Pero ustedes van a decir, profe, pero ahí aparece un mol. Claro, porque recuerden que lo que está reaccionando es una cantidad de sustancia y la cantidad de sustancia se define como el número de moles, ¿ya? Entonces, este número de moles tiene que tener relación. Si yo tengo mayor cantidad de masa reaccionando, voy a necesitar, por supuesto, mayor cantidad de energía para que eso ocurra. No es algo antojadizo decir, necesito 1000 kilojoules. No, ahora necesito 500. Eso va a depender de la cantidad de sustancia que nosotros tengamos reaccionando. Y por último, los dos parámetros que nos quedan en el denominador de esa exponencial corresponde a R y a T.
R, ya sabemos y recordamos que corresponde a la constante de los gases, cuyo valor es inalterable y ustedes lo tienen que manejar. Algunas veces ocupamos el 0,08206, sin embargo ahora tenemos que ocupar el valor de R como 8,314. ¿Por qué? Porque ese R, ya que es este factor de la expresión de los gases ideales, está medido en Joule y todas las unidades que estén presentes en esta ecuación tienen que trabajar con las mismas unidades. Si yo les doy, por ejemplo, les digo la temperatura, en otra unidad ustedes tienen que ser capaces de reconocer que la temperatura que se utiliza en esta ecuación es en Kelvin. ¿Ya? Si yo les digo, no, la energía está en calorías, ustedes tienen que ser capaces de reconocer que en la ecuación de Arrhenius ocupamos la energía cuantificada con la unidad de Joule, ¿ya? Hasta ahí cuartos medios. ¿Preguntas respecto a la explicación de la ecuación de Arrhenius? No, profe, aún no. Ya. Vamos entonces comprendiendo y recordando todo lo del año pasado, chiquillos. ¿Ya? Por ejemplo, los Kelvin se los entrego. Ya, Alanis, recordar obviamente que para transformar de grados Celsius a Kelvin le sumamos 273. ¿Ya? Esa es la única conversión que podríamos utilizar para que sepan. Entonces, una vez identificado cuáles son las variables de esta ecuación de Arrhenius, cuáles son los factores que afectan, nosotros tenemos que decir, chuta, pero si este es un modelo matemático, tendríamos que ser capaces de graficarlo, tendríamos que ser capaces de comprender cuál es su comportamiento a lo largo de un eje de coordenadas XY. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces Arrhenius dijo, ok, si nosotros partimos... No, chiquillos, era yo, que aquí había alguien que vino a buscar una cosita, pero ya llegó el silencio de nuevo. Les pido disculpas. ¿Ya? Entonces, como les decía, para poder explicar y definir cuál es ese comportamiento matemático, a esta ecuación de Arrhenius que yo les acabo de presentar, le hicieron una serie de operatorias matemáticas para poder linealizarla. ¿Qué significa linealizar? Dejar todo como una expresión que no tenga exponentes, porque aquí resultaba que aquí arriba nos quedaba una cosa así como media extraña, ¿ya? Que es difícil de ver de manera gráfica para saber cuál es la tendencia que sigue. Entonces, a partir de una serie de expresiones matemáticas que ustedes el año pasado me enviaron como una tarea, ¿ya? Se llegó a que la ecuación de Arrhenius tiene una representación linealizada, ¿ya? La cual establece que el logaritmo natural de K es igual a menos EA partido en RT multiplicado por 1 sobre T más el logaritmo natural de A. Entonces, si nosotros miramos esta expresión, debiésemos decir, se volvió bastante más sencilla, porque al fin y al cabo lo que está describiendo aquí es una ecuación lineal, donde tengo un eje Y que va a depender, obviamente, de mi variable X, que es mi variable independiente, ¿ya? Y vamos a tener un intercepto. Entonces, esta expresión del I igual mx más b o más n, como ustedes lo hayan aprendido, ¿ya? Va a representar cada una de las variables que nosotros ahí tenemos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿de qué depende la ecuación de Arrhenius? ¿Cuál representa nuestra variable independiente? De la constante. ¿La constante o la constante depende de alguien?
La constante depende de algo. ¿Y de qué depende? Mira, Bárbara nos pone tiempo. Yo sé que tiempo es por la T, pero resulta que aquí no estamos viendo la variable tiempo. Aquí nosotros estamos viendo la variable temperatura. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que ustedes tienen que desarrollar? Es decir, ok, si yo tengo una expresión linealizada, tengo que ver de qué depende. Eso, muy bien, Bárbara. La Melanie también, ¿ya? ¿De qué va a depender? La variable i, nosotros ya sabemos y conocemos desde hace mucho tiempo, ustedes ya son alumnos grandes, ustedes saben que la variable i es una variable que depende de otra, que yo voy a poder modificarla si modifico la que es independiente, ¿ya? Entonces la variable i va a depender de mi variable x, y en este caso la variable x es 1 partido por la temperatura. Por lo tanto, si nosotros hacemos un incremento o una disminución de la temperatura, provocando un aumento o una disminución de los choques efectivos, vamos a modificar inmediatamente la constante de velocidad. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. A veces nosotros miramos la fórmula y decimos, ya, sí, reemplazamos. Pero también en la química tenemos que ser capaces de interpretar. Y la interpretación es que ustedes se den cuenta a través de sus herramientas matemáticas cómo puedo afectar estas variables para provocar un cambio en otra. ¿Ya? ¿Qué es lo que hablábamos en la clase anterior? El grado de división de los reactantes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos mayor área? Voy a tener mayor superficie. Si tengo mayor superficie va a haber más contacto. Si tengo más contacto aumenta la velocidad. Esa lógica también la tienen que ocupar acá. ¿Ya? Por lo tanto, una modificación en la temperatura, tal cual como lo dijimos en la clase anterior, va a provocar un aumento o una disminución en la velocidad de reacción, pero también en nuestra constante de velocidad que está representada por K. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver gráficamente el comportamiento. Obviamente ahí yo les puse que era una ecuación que servía para calcular la energía de activación para una reacción química. ¿Cómo calculamos esa energía de activación? A partir de lo siguiente. Ya definimos que las variables que afectan a la ecuación de Arrhenius son la energía de activación, la temperatura y el factor de frecuencia o número de colisiones. Entonces, si nosotros quisiéramos representar ya gráficamente esta ecuación, lo que tendríamos que hacer es trazar un eje de coordenadas X, Y y obviamente ir variando la temperatura para ver cuál es el comportamiento de esta constante de velocidad, o sea, de esta constante de velocidad. Y si ustedes se dan cuenta y miran, ¿cómo es la pendiente de esta reacción? ¿Cómo es la pendiente de esta ecuación, perdón? ¿Es positiva o es negativa? ¿Cómo es la pendiente de esta ecuación de Arrhenius? ¿Negativa? Negativa. Muy bien, Fernanda, Catalina. ¿Ya? Es negativa, por lo tanto yo podría esperar, ¿ya? Que cuando graficáramos el comportamiento de la ecuación de Arrhenius fuese una recta descendente, no ascendente, porque ascendente nos diría que la pendiente es positiva. Sin embargo, como esta pendiente es negativa, vamos a evidenciar lo que se observa en la imagen, que tenemos una pendiente hacia abajo, donde nuestra pendiente va a ser menor que 0, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de una reacción que va a verse afectada por el aumento de la temperatura. ¿Cómo es la relación que existe entre el logaritmo natural de K versus el inverso de la temperatura? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Cómo es la relación que observen el gráfico? Y yo les estoy preguntando, ¿cómo es la relación entre el eje Y, que representa el logaritmo natural de K, y el eje X, que representa el inverso de la temperatura?
Alanis dice directamente proporcional y Bárbara dice inversamente proporcional. Melanie se inclina por inversamente proporcional. Vamos entonces a hablar un poquito de ese concepto. Yo sé que de manera matemática, ya, lo que me quiere responder Alanis es que la temperatura con logaritmo natural de K son directamente proporcionales. Sin embargo, en el gráfico estoy hablando del logaritmo natural de K graficado versus el inverso. Estamos haciendo el 1 partido por t, por lo tanto la relación gráfica que se observa es inversamente proporcional y esa es la explicación de que nuestra pendiente sea descendente. ¿Por qué? Porque es negativa. Si yo aumento la temperatura, como es el inverso, ya voy a estar trabajando con un número más pequeño y eso va a significar que el logaritmo natural vaya disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Ya? Pero obviamente la relación es inversa matemáticamente, ¿ya? Pero si hablamos de variables, yo sé que si aumento la temperatura, voy a aumentar la velocidad de reacción y eso va a significar un aumento en esta constante de velocidad que representamos por la letra K, ¿ya? Entonces mi pregunta es, chicos, ¿qué representa la intersección con el eje Y? ¿Qué pasa si yo esto, por ejemplo, lo prolongo y quiero saber este punto de acá, esta intersección que tengo con el eje Y? ¿Qué representará la intersección? Si nosotros vemos la ecuación linealizada que aparece aquí y la llevamos al gráfico, ¿cuál es el intercepto que tengo entre mi pendiente, ya entre la recta que yo estoy modelando matemáticamente y nuestro eje Y? Energía inicial, dice Alanis. A ver, miremos la expresión. Yo creo que por la cámara igual se les tapa. A ver, voy a ver acá, aquí. Voy a resaltar esto que está en amarillito. Logaritmo natural de A. Por lo tanto, si yo en la prueba les digo qué representa el intercepto de la ecuación de Arrhenius con el eje Y, ustedes me tienen que responder que es logaritmo natural de A. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la inversa a ese logaritmo, vamos a saber la cantidad de colisiones que tuvieron esas partículas para poder alcanzar la energía de activación. Recuerden que el factor de frecuencia nos indica cuántas veces chocaron estas moléculas para lograr llegar a nuestro complejo activado y desde ahí desencadenar la reacción. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Cuarto medio. Quiero escuchar a algún muchacho. Vicente, Benjamín. ¿Quién más está por ahí? Jesús, Nicolás. ¿Se entiende, chiquillos? Porque todo el rato las chiquillas han sacado la cara por los cuartos medios. Ya, Valentina, el logaritmo natural de A es una expresión matemática que es el intercepto que yo tengo entre mi función que yo estoy graficando, que es este comportamiento de la ecuación de Arrhenius, con el eje de las Y. Recuerden que cuando teníamos una expresión de esta forma, ¿ya? YX, y nosotros trazábamos esto, y teníamos esta intersección, y teníamos ahí una intersección, lo que nosotros decíamos, ese intercepto es donde corta el eje, y donde corta el eje corresponde al parámetro B, que ustedes también conocen como N, I igual MX más N, que es el que corresponde acá, ¿ya? Por lo tanto, si yo les indico qué representa la intersección con el eje de las Y, ustedes me tienen que decir el logaritmo natural de A, donde A corresponde al factor de frecuencia. Si les doy una expresión matemática, ustedes pueden despejar ese A y decirme, profe, la cantidad de colisiones que tuvo la reacción fue de 2500 colisiones. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos con la inversa? ¿Cuál es la inversa del logaritmo natural? ¿Cuál es su función inversa? ¿Cuál es la función inversa? Muy bien, como dice Melanie,
Euler, Euler, como les dicen otros ya, la expresión E. No pueden obviamente hacerlo sin calculadora, así que el uso de calculadora está permitido. Yo no voy a evaluar si ustedes saben ocupar o si saben dividir, si saben sumar o si saben restar. Mi función es poder evaluar si ustedes comprenden qué representa matemáticamente, ¿ya? Y la forma que tienen de llegar a ese valor es haciendo la función inversa que corresponde a nuestra función E, que es la inversa del logaritmo natural denominada Euler, ¿ya? Preguntas, dudas, consultas, aportes para esta clase hasta el momento, chiquillos. ¿Algo que preguntar, que decir? Recuerden que esto va a ser preguntado en la prueba del día 9 de abril, ya que va a estar publicada en WebClass. ¿No hay preguntas? Ya. Continuamos entonces. ¿Ya? Necesito que tengan claro esto porque después vamos a comenzar con la unidad 1 y vamos a ocupar herramientas y conceptos de cinética química para poder conocer y comprender nuevas áreas de la química, ¿ya? Entonces, aquí, al igual que el semestre pasado, les voy a dejar esta tarea. Esta es la primera tarea que vamos a tener. ¿Y en qué va a consistir? Yo quiero saber cómo ustedes abordan el ejercicio. Dice, calculando la energía de activación. En una reacción química, me parece que Valentina Díaz está con problemas de conexión porque la acepto y parece que se vuelve a caer. ¿Ya? Para todos aquellos que tengan problema, que hayan visto la clase entrecortada, yo hoy día, al final del día, voy a publicar la clase al canal de YouTube para que la puedan ver, por supuesto, sin interrupciones y avanzar en sus contenidos. ¿Ya? Entonces, volviendo a esta tareita que les voy a dejar, que me la mandan al correo electrónico, ¿ya? Dice, calculando la energía de activación. En una reacción química, se tiene que la ecuación de Arrhenius, que describe el proceso, es la siguiente. Entonces me dicen I igual menos 24.381x más 47. Me piden determinar la energía de activación y el factor de frecuencia. Entonces, ¿cuál es la ayuda que yo les voy a dar? Vamos a recordar que esta expresión es igual al logaritmo natural de K menos EA partido en R por 1 partido en T más el logaritmo natural de A. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es decir, chuta, la profe nos está entregando una ecuación linealizada, nosotros tenemos que identificar a qué corresponde cada una de las expresiones. Entonces, yo digo, el menos EA dividido en R corresponde a la pendiente. Y la pendiente me la están entregando. Me están diciendo que es menos 24.381. Y como la R es una constante, que nosotros ya sabemos que es 8,31, puedo despejar la energía de activación. Y ahí ya tengo la primera parte. Y para el factor de frecuencia, ahora nos vamos que es el intercepto que tenemos con el eje Y, y decimos, pero el factor de frecuencia es muy fácil. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de A es igual a 47. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicar el inverso para saber cuáles son las colisiones o el factor de frecuencia que nosotros tenemos en esta reacción química. Terminada la clase, voy a subir el PowerPoint, si alguien quiere me lo pide por correo electrónico, durante el día obviamente se los voy a estar revisando y se los voy enviando para quien lo necesite. Mientras tanto, si alguien puede sacar una captura de pantalla y compartirlo con sus compañeros para que puedan realizar la actividad. Me avisan cuando estén listos para poder cambiar de diapositiva. Ya, Alanis parece que ya sacó el pantallazo para que lo compartan como grupo curso. Ya, muy bien. Tanto el B como el C, para los dos es esta actividad. ¿Ya? Me la mandan bonita, dejen fluir la imaginación. Si alguien quiere hacer un gráfico y decir, mire, profe, yo creo que esta es la tendencia que sigue, juéguesela. Sorpréndame ahí en las tareas. Veamos hasta dónde podemos llegar ya con un enunciado tan pequeño y con algo que es verdaderamente sencillo, ya poder relacionarlo con el resto de la materia.
Sí, Valentina, hicimos ejercicios así el año pasado. Es muy parecido al primer ejercicio que nosotros hicimos el año pasado. ¿Ya? Obviamente los valores son distintos, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a continuar un poquito. Yo creo que igual se nos ha ido rapidito la clase, entonces vamos a hacer una introducción a esta ley de velocidad, pero la vamos a seguir trabajando la próxima semana porque necesito ya que ustedes sean capaces de comprender este mecanismo. Aquí matemáticamente no es más complejo, pero sí es más largo. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar nuestro tiempo para poder comprender qué es lo que realmente quiere expresar y quiere describir esta ley de velocidad. Vamos a comprender entonces que cuando nosotros hablamos de una constante, como nos enseñó Arrhenius, ya que dijo que había una relación entre la variación de temperatura y esta constante de velocidad, se promueve esta ley de velocidad. ¿Qué es lo que quiere establecer? Quiere establecer una relación matemática existente, pero ahora no solamente de la temperatura con esta constante de velocidad, sino que entre la constante y la velocidad de reacción. Porque recuerden que lo que nosotros hacemos es controlar diferentes parámetros como presión, concentración, temperatura, grado de división de reactantes, con el fin de provocar ya un cambio en esa velocidad de reacción. Pero si cambiamos la velocidad de reacción, va a haber, es porque hubo un cambio ya en esta constante de velocidad. ¿Qué expresión matemática nos va a servir para eso? Siempre, siempre, siempre lo que tenemos que tener en claro es que todo proviene de una reacción química. Nosotros desde estos reactantes queremos llegar a nuestro objetivo, que son estos productos, ¿ya? ¿Por qué me interesan esos productos? Porque probablemente cuando nosotros queramos controlar la velocidad de reacción es porque estamos en un proceso químico. Y ese proceso tiene productos que son de interés, ya que yo se los he repetido constantemente durante las clases. La industria siempre va a buscar un producto objetivo. Si yo no tengo las variables controladas, no voy a llegar a tener el producto que necesito, ¿ya? Cuando nosotros nos dicen mantener a una temperatura ambiente, no sé, un remedio. ¿Y qué pasa si nosotros le aumentamos o disminuimos la temperatura? Ese remedio ya no va a ser efectivo porque estoy modificando las condiciones que él tiene para su cinética química. Probablemente, si aumento o disminuyo la temperatura, voy a desnaturalizar alguno de los reactantes que se convirtieron en productos y en vez de tener ese producto en específico, voy a estar dando origen a uno nuevo, ¿ya? Entonces, partiendo de esa premisa, lo que tenemos que tener en claro es que la ley de velocidad trabaja con la reacción química. Nosotros tenemos que tener en claro qué está reaccionando y cuál es la concentración de esa reacción para cada uno de los integrantes y así poder determinar esta ley de velocidad. La ley de velocidad establece que la velocidad va a depender directamente de una constante. ¿De cuál constante? La que ya conocimos con Arrhenius, ¿ya? Que decía obviamente que era la relación que íbamos a tener entre la energía de activación y la temperatura. Por lo tanto, velocidad es igual a la constante por la concentración de los reactantes elevados cada uno a un exponente. ¿Quién está aquí? Ingresó Giorgio. Ya, Sofía, no hay problema. Yo les voy a ingresar un poquito la tarea, ¿ya? Entonces, ¿qué hora es? Ya, nos está agarrando el tiempo. Para la próxima clase, antes de volver a explicar la tarea que nos pidió una compañera, vamos a seguir trabajando con esta ley de velocidad. Entonces, el compromiso que van a tener ustedes con la asignatura y conmigo, es que van a recordar un poquito cómo determinábamos este parámetro M y este parámetro N. En sus apuntes del año pasado, nosotros hicimos un paso a paso, ¿ya? Que vamos a trabajar para la próxima clase. Mientras tanto, necesito que trabajen en conceptos y en la tarea que yo les dejé. A petición de Sofía, vamos a explicar un poquito cómo era la tarea.
¿Ya? La tarea es un simple ejercicio, chicos, en el cual nos están pidiendo calcular la energía de activación y el factor de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Voy a borrar esta parte para poder hacerla de nuevo y así todos me sigan. ¿Ya? Déjenme borrar aquí con mi gomita para poder determinarlo. Entonces, vamos a activar aquí. Nosotros ya sabemos que la expresión de la ecuación de Arrhenius quiere relacionar la temperatura con la energía de activación para poder determinar nuestra constante de velocidad. Sin embargo, esa expresión que veíamos con un exponente se linealiza como una herramienta matemática y llegamos a establecer que corresponde a una expresión de este tipo. ¿Ya? Si nosotros observamos, decimos, ok. Si nosotros reemplazamos, la pendiente vale menos 24.381x más 47. Pero me tengo que acordar que en esa expresión habían variables. ¿Cuál clase del viernes pasado, Cata? La presencial. ¿Logramos grabar la Cata, la presencial? No me acuerdo si estábamos con cámara. ¿Me recuerdan, chiquillos? ¿Estábamos con cámara o no? La presencial que nosotros tuvimos fue la misma virtual, ¿ya? Si es que no hay... yo vuelvo a replicar la clase, chicos. No es que avance presencial y después online retome desde ese punto. Siempre, siempre, siempre... No la grabé porque estábamos con el tema del... Ay, sí la grabé. La voy a buscar. Les mando un correíto, ¿ya? Grabé la del cuarto C, entonces tiene que estar por subirse, ¿ya? Sin embargo, es la misma clase que tuvimos el día jueves, ¿ya? No es que yo avance de manera distinta, tengan la tranquilidad, chiquillos, de cuando ustedes vienen a clases presenciales, van a tener una clase de la misma, del mismo contenido en una clase virtual o en una clase presencial. No es que avancemos a destiempo, ¿ya? Porque sé obviamente que no vienen todos, ¿ya? Y obviamente tenemos que ir avanzando juntos. Volviendo a esto, antes de que se nos vayan los últimos minutitos de la clase, chiquillos, tienen que, aquí arriba me decía Valentina, 24.831 por 8,31, por supuesto que sí, porque recuerden que la pendiente representa el menos EA partido por R. Por lo tanto, eso lo igualo al factor, o sea, o a la expresión, al número que representa la pendiente. ¿Y qué pasa con ese 47? Ese 47 está representando el logaritmo natural de A. Por lo tanto, para saber el factor de frecuencia, ocupo el inverso, que sería este Euler elevado a 47 para saber cuál es el factor de frecuencia o el número de colisiones. ¿Ya, mis niños? Muy bien. Ya, chicos, entonces voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, duda, consulta que tengan? Díganme. Nada, nada. Igual voy a estar atenta, chicos, al correo electrónico. Ya, voy a